Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutitos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche, en un día muy especial porque se ha movido todo el tablero político de la Argentina. Se ha lanzado hace un par de horas el espacio UNEN, el Frente UNEN, que involucra al socialismo de Hermes Wiener, al radicalismo de Cobos y Sanz, a la coalición cívica de Elisa Carrió, a Luis Juez, a Victoria Donda, a Martín Lustó, un amplio espacio que se autodenomina de centro izquierda y que de alguna manera viene a ocupar el espacio de la oposición no peronista y mueve fuertemente el tablero político porque el lanzamiento obviamente hoy de UNEN en el Teatro Broadway ha sido sin Mauricio Macri, con quien algunos dirigentes de UNEN coquetearon en las últimas horas, pero desafiar a las fórmulas peronistas, las alternativas a Cristina peronistas, por un lado Daniel Scioli, por el otro lado Sergio Massa, con críticas muy duras al gobierno nacional, al gobierno de Cristina, y también denunciando fuertemente la corrupción del kirchnerismo. Esta va a ser una de las banderas, sin duda, que va a diferenciar a UNEN de las fórmulas de Massa o de Scioli, o incluso la de Mauricio Macri, que está ahí expectante, pero sin duda hoy se ha movido fuerte el tablero político. Así que en un ratito vamos a estar analizando lo que significa este lanzamiento en sociedad ya formalmente. Es la primera fuerza política que dice, miren, estas son nuestras figuras y vamos a ir todos a una interna abierta en agosto del año próximo. Nos vamos a fortalecer en esa primaria abierta. Así que de alguna manera mueven fuerte, sacuden el tablero político. También vamos a hablar en un ratito con dos hombres de la economía, uno que ya lo conocen, hoy está en las filas de Sergio Massa, el expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli, y el otro es una sorpresa en el escenario nacional, porque es una de las cartas claves de Hermes Wiener. Es el ministro de Economía con el que sueña Wiener si algún día es presidente. Fue ministro de Economía de Wiener en la provincia de Santa Fe y es el hombre de más confianza en términos económicos de Wiener, con lo cual seguramente va a tener un fuerte predicamento en ese espacio UNEN desde el punto de vista económico. En un ratito voy a hablar con ellos dos. ¿Qué opinan Massa, UNEN, Wiener de qué hay que hacer con las jubilaciones? ¿Qué hay que hacer con el impuesto a las ganancias? ¿Qué hay que hacer con la asignación por hijo? Y sobre todo, en el corto plazo, ¿qué puede pasar con el dólar? ¿Qué hay que hacer con el dólar? ¿Qué hay que hacer con la inflación? Y cómo reanimar esta economía que está volando muy, pero muy bajito en los últimos tiempos. También ya está en nuestros estudios Fernando Sánchez, el hombre de confianza de Elisa Carrió, que forma parte y estuvo hace un ratito en el lanzamiento de UNEN. Va a estar un diputado kirchnerista y también un intendente de Sergio Massa. A ver, Diego Genú, este lanzamiento, esta foto, ¿no? Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Julio Cobos, bueno, Humberto Tumini de Libres del Sur, estaba por ahí Victoria Donda, Luis Juez. Pino Solanas. Exactamente, Pino Solanas, todos en el escenario. Abrime acá un poquito el plano sobre el plasma, así se los puede ver mejor. Todos compartiendo el escenario ahí en el lanzamiento político. ¿Qué significa? Es hoy un desafío a Cristina, hubo críticas muy duras, ahora las vamos a repasar a la presidenta de la Nación en este lanzamiento, pero sobre todo parece un desafío al peronismo, a Scioli, a Massa. ¿Es así, Diego? Sí, en parte es un desafío al peronismo, en parte es un desafío a la tradición de 20 años de gobiernos peronistas y también una apuesta de demostrar que este espacio, la oposición no peronista, puede gobernar. Tratar de armar un proyecto para volver a convencer a una mayor parte de la sociedad de que estos sectores, el radicalismo, el socialismo, Proyecto Sur, las otras fuerzas menores, pueden gobernar Argentina. Que no solo el peronismo puede gobernar Argentina, me parece que ese es el mensaje principal, que hay una decisión de armar un proyecto colectivo de más allá de las diferencias. Hoy se leyó un documento, no hubo oradores, se acordó... Lo leyó Luis Brandoni, ahora vamos a repasar un par de frases de Brandoni, donde UNEN pega muy fuerte con el tema económico y pega muy fuerte con el tema corrupción, contra el gobierno kirchnerista. Con esos dos ejes, básicamente, hablando de un Estado fuerte pero eficiente, para diferenciarse del kirchnerismo y con el tema de la corrupción. Pero un documento, no oradores, porque si cada uno dice lo que piensa, puede haber problemas. Entonces,
Lo que demuestra UNEN con esto es, vamos juntos a esa interna abierta y además tenemos voluntad de gobernar. Me parece que es el mensaje Ahora, principal. acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Todos los que están ahí sentados, que estaban hace un ratito ahí en el Broadway sentados, por ejemplo, lo veía a Lilita Carrió al lado de Julio Cobos, se han tragado algún sapo para estar todos juntos ahí. Sí. Digamos, es decir, todos se andaban con chisporroteos. De hecho, Elisa Carrió, el radicalismo, las cosas que ha dicho, pero se han tragado algún sapo necesario en la política, se suele decir, para construir alguna fórmula que pueda ser alternativa de gobierno. Pero sobre UNEN también pesa la historia lamentable de la alianza, sí, ¿no? Esa de la Rúa con Chacho Álvarez, que terminó en un fracaso estrepitoso. Sí, es la última. Enfrente tenía el peronismo, ¿no? pero los errores propios fueron groserísimos y terminaron con el final de la convertibilidad. Se hicieron cargo, la alianza se hizo cargo del derrumbe de la convertibilidad que ya estaba sentenciado. La pregunta, por eso es muy importante, vamos a hablar en un rato con Ciara, con el hombre de confianza desde el punto de vista de la economía de Wiener, es, bueno, cómo salir de ese pasado, es decir, cómo presentarse ante la sociedad como una alternativa de gobierno, si se quiere, plausible. Sí. Una alternativa al peronismo, que parece ser, por estos días, la única alternativa posible de gobierno, por lo menos así está instalado en las encuestas. Sí, es el desafío fundamental que le vuelva a creer a ese sector, sobre todo el radicalismo, ¿no? Que es el que gobernó y el que se fue antes cada vez que tuvo que gobernar, poder convencer a la sociedad de que puede haber una alternativa de gobierno no peronista y que no va a temblar el país por eso. Me parece que es un desafío importante lograr convencer a la sociedad de eso. Hoy habló de la Rúa, dijo, le deseo el mejor de los augurios, no sé si fue oportuno. Mejor que nos hable, claro. Pero hoy habló de la Rúa y dijo, me parece que le va a ir bien, no tiene por qué repetir lo que le pasó a la alianza. La pregunta es, si UNEN, porque acá vamos ahora a repasar un poquito las encuestas, ya están Mario Meoni, que es intendente de Junín en nuestros estudios, del Frente Renovador, que está haciendo un armado territorial muy fuerte con los intendentes, Sergio Massa, está Gastón Arispe, que es el diputado del Frente para la Victoria, decíamos Fernando Sánchez del espacio UNEN, la coalición cívica, el hombre de confianza de Elisa Carrió, pero la pregunta es si UNEN, que se ha tragado de algunos dirigentes algunos sapos para estar todos juntos, Victoria Donda con el radicalismo, por ejemplo, en el mismo espacio, el propio Luis Juez, paradito ahí cuando tiene en la provincia de Córdoba a sus enemigos principales en el radicalismo, además de la Sota. Pero están en ese espacio con Cobos, con Sanz. No fue Ramón Mestre. La pregunta es si las encuestas siguen mostrando el 1-2 peronista Massa Scioli, si UNEN está dispuesto a tragarse otro sapo que podría ser Mauricio Macri. Es decir, si están dispuestos a acercarse en algún tipo de acuerdo que signifique ir a las primarias con ese gran frente de UNEN por un lado, de centro izquierda, y ese frente propio de centro derecha que arma Macri con el PRO. Sí, hoy la respuesta es no. Hoy la respuesta es no. Hoy la respuesta es no, sobre todo si analizamos a todas las fuerzas que confluyen dentro de UNEN. Están diciendo, si viene Macri, nos vamos. Donda, Margarita Stolbizer, Pino Solanas. La otra discusión es cuándo habría una confluencia con los sectores del PRO, de lo que se llama la oposición no peronista. Si tenés a Massa, a Scioli por fuera, tenés como oposición no peronista a este espacio Frente Amplio UNEN y a Macri. Algunos dicen hay que unirse ya, no hay que perder tiempo porque si no, no vamos a llegar al balotaje. Y otros dicen no hay que almorzarse la cena, no hay que apurarse. Eso llega después. Les dejo una picando y en todo caso se los dejo a Ciara, al ministro de Economía de Wiener, o a Fernando Sánchez, el diputado nacional, hombre de confianza de Elisa Carrió. ¿Por qué se le reclama a la oposición no peronista certificado de castidad ideológico? Cuando el peronismo es una amalgama en la cual han estado todos juntos, todos los que hoy se enfrentan y están dando todas las alternativas, la de kirchnerismo puro y duro, la de Scioli, la de Massa, han estado compartiendo un proyecto. Pero ¿por qué le reclama, en todo caso, la sociedad o los propios dirigentes a las fórmulas no peronistas certificado de castidad ideológico? Macri por un lado no, Cobos es la centro derecha, es decir, ¿por qué tienen que ir con los mismos principios ideológicos cuando el peronismo ha mostrado que una de sus grandes virtudes para acceder al poder es que se tragan todos los sapos y aceptan la diversidad ideológica? Algunos lo llaman pluralismo, otros lo llaman que se tragan todos los sapos. Si Cristina ha armado un frente, Néstor Kirchner, un frente que iba desde los sectores más de derecha hasta los sectores más de izquierda, pasando por absolutamente todos los caciques del conurbano bonaerense. Y todo el arco sindical de los gordos más recalcitrantes del menemismo hasta Hugo Moyano. Son tradiciones distintas, ¿no? Tradiciones distintas políticas. Fernando Sánchez no estaría de acuerdo, por ejemplo, con
sumar a todo el sindicalismo, a Moyano, a Gerardo Martínez dentro de una fuerza. Otros dirían que sí. Son tradiciones distintas y el peronismo, con esa amalgama que vos decís. Se ríe Fernando Sánchez, pero Elisa Carrió decía hasta hace poco que Macri era un límite moral. Lo denunció. Y cuando Lilita habla de límite moral, uno mira al cielo y dice, tendrá algún tipo de por los negocios con Cristóbal López, que le está llegando. Le metió una denuncia penal a Macri por el hipódromo con Cristóbal López. Sí. Parece que está fundamentada la denuncia. Fernando. Pero bueno, Elisa Carrió fue la que en los últimos días estuvo diciendo que hay que ser amplios. ¿Y por qué no Macri? Sí, porque hay que ser amplios. No, pero son tradiciones distintas. Me parece que el peronismo tiene esa amalgama y tiene como activo para una parte de la sociedad importante que ha gobernado y ha terminado sus mandatos con esa amalgama en la que se sostiene. Los intendentes, los sindicatos, los gobernadores. A las fuerzas no peronistas se le exige otra cosa. Se le exige quizá esto que vos estás diciendo, una mayor homogeneidad. Más allá de que Alfonsín se alió con De Narváez en su momento, después hizo una autocrítica, se le exige mayor homogeneidad y se le exige con eso convocar a la sociedad. Bueno, el gran desafío es si pueden gobernar o no. Vamos rapidito a repasar el tablero político después de este lanzamiento muy fuerte que mueve este tablero político en el día de hoy de UNE. En el tablero político están hoy, según las encuestas, Massa liderando, según las encuestas incluso que encarga Scioli, Scioli en segundo lugar, y después disputando el tercer lugar el espacio de UNE. Si uno suma todos los dirigentes, Wiener, Cobos y Carrió están incluso por encima de Macri. Pero hay fracciones, fracciones que un poquito menos. Indican Macri que todo va a una segunda vuelta. Y la pregunta es si acá todo va a seguir igual y se va a hacer el 1-2 del peronismo, aunque Massa está jugando muy fuerte para hacer un corte transversal, está con radicales. Acá va a venir un intendente de Junín que es radical, Mario Meoni. Y también está Adrián Pérez, seduciendo a Adrián Pérez, que estaba con Elisa Carrió, a sectores de la izquierda, a sectores de la derecha. Bueno, pero si esto va a ser Massa Scioli, o si hay alguna posibilidad acá de algún tipo de entendimiento, si ven que no les dan individualmente para competir en entrar en un balotaje con las figuras rutilantes de extracción peronista. Sí, esa es la discusión, y además la discusión es si Macri le suma o le resta a este frente amplio de UNEN. Claro. Si le suma y cuándo le suma. Si le suma antes del balotaje, le suma después, porque algunos dicen... después del balotaje todo va a tratar de seducir a todos. Alfonsín dijo hay que convocar desde Altamira hasta el PRO para el balotaje, pensando que la fuerza del frente amplio de UNEN llega al balotaje. Bueno, otros dicen, si Macri lo sumás ahora, perdés votos a esta alianza que pretende ocupar el lugar de la centroizquierda. Se te van por izquierda al frente de izquierda, por ejemplo, y a Macri se le van por derecha a Massa. Sí, se va un montón de gente que confía en esta fuerza, así como está armada, y que sigue teniendo como límite el acercamiento con Macri, como lo dijo en su momento Elisa Carrió. Bueno, se lanzó UNEN, vamos a debatir políticamente con alguien del Frente Renovador, con un diputado del kirchnerismo y con el hombre de confianza de Elisa Carrió. ¿Cómo se redefine el tablero político? Para evitar que las diferencias se potencien, el Frente Amplio UNEN decidió presentarse en sociedad sin discursos de sus principales figuras. En su primer acto público, la nueva alianza, que reúne a 8 fuerzas políticas distintas, optó por leer un documento previamente discutido y consensuado. El flamante espacio opositor asumirá el desafío principal de plantarse como una alternativa a las opciones que presentará el peronismo en 2015. Buscará capitalizar el rechazo de una parte de la sociedad a los gobiernos que nacieron del PJ en los últimos 20 años. Sin embargo, la apuesta no peronista del Teatro Broadway deberá superar más de una prueba de fuego. La primera es consolidar un proyecto colectivo y poner en segundo plano la guerra de egos en la que se enfrascan varios de sus dirigentes. La segunda es tener claro hacia dónde tiene que ir la propuesta del Frente Amplio. ¿Deberá convocar al electorado de centroizquierda o el de centroderecha? ¿Debe sumar a los seguidores de Mauricio Macri, como proponen algunos, o prohibirles el ingreso, como exigen otros? ¿Debe incorporar al PRO antes de las primarias para llegar al balotaje o buscar su respaldo para la segunda vuelta? Los que quieren alinearse con Macri dicen que una fuerza de centroizquierda será apenas un intento testimonial sin chances de competir por el poder. Los que se oponen afirman que el acuerdo con el PRO no ayudará a ganar más votos, sino a perderlos. El debate va a ser largo y recién empieza.
Bien, ya están con nosotros Gastón Arizpe, diputado del Frente para la Victoria, Fernando Sánchez, diputado del Frente UNEM ahora, y el intendente de Junín, Mario Meoni, hombre del Frente Renovador. Gracias a los tres por haber venido. Gracias a Fernando Sánchez. UNEM significa un desafío ¿para quién? Para Cristina. Había habido duras críticas al gobierno con el tema inflación, economía, después vamos a hablar del tema económico, corrupción. ¿O es un desafío fundamentalmente para Massa y para Scioli, que son los dos que están en carrera mejor posicionados en las encuestas? Me parece que para los tres, porque es un desafío, es una alternativa a una cultura política que es la que encarna el PJ. Por eso yo tenía una diferencia con la forma en la que nos presentaban. No es un frente antiperonista, es un frente que intenta y lo va a lograr hacer una diferencia muy grande de cultura política del PJ. Si vos me preguntás a mí si hay grandes diferencias entre, los veíamos, y Diego también lo hacía en su descripción, Kirchner estuvo con Menem, cuando Menem era presidente. Menem fue el presidente cuando Duhalde era gobernador de la provincia, entonces digo, se podrán presentar de manera diferente, pero todos estuvieron juntos y nadie les preguntó absolutamente nada. Entonces digo, el gran problema de todos ellos es que efectivamente siempre están juntos cuando gobiernan, no importa cuál sea el discurso, y el gran drama es el resultado de esos gobiernos. Nosotros queremos cambiar la forma de hacer política para que en realidad el país tenga dos alternativas bien diferenciadas. La línea está trazada entre el PJ, no el peronismo, y los espacios no peronistas. La discusión entre si ese espacio tiene que ser de izquierda, de derecha, bienvenido sea. Y a partir de hoy ese debate está abierto. Hoy teníamos que presentar y consolidar lo que venimos trabajando hasta hoy, que es la unión de 8 fuerzas. Es muy difícil unir 8 fuerzas en este país. Ahora te voy a preguntar, Fernando Sánchez, el tema de Macri, porque Carrió, justamente tu referente político, fue la que abrió la puerta y armó ahí todo un terremoto, cuando en algún momento había hablado de que con Macri tenía un límite moral. Escúchenlo a Luis Brandoni, y acá está Gastón Arizpe, diputado del Frente para la Victoria, porque plantea algunos de los principios que van a guiar la acción política de UNEM, y en primer lugar ponen el tema de la lucha contra la corrupción. La concentración del poder sin controles republicanos nos ha conducido a la corrupción, a la pérdida del federalismo, a la depredación del medio ambiente, al capitalismo de amigos, a la incapacidad del Estado y al atraso económico. Capitalismo de amigos, corrupción y atraso económico. Esa es la descripción que hace Brandoni. Simplemente está leyendo, es un hombre del radicalismo, gran actor, pero está leyendo los principios que guían a UNEM. Gastón Arizpe. Sí, yo siento que el proceso político cada vez está más fuerte. De hecho, faltan 16 meses para las PASO, se van conformando fuerzas políticas nuevas. Todas las elecciones, sobre todo las de presidente, se conforman alianzas políticas, grupos políticos que unen unos con otros, que tienen distintas tradiciones, están en el debate en este momento si unen con Macri. Nosotros tenemos una fuerza extendida en todo el país. Creo que la militancia nuestra espera con mucha ansiedad el proceso electoral, aunque falta tanto, pero va a ser un homenaje para la militancia y para el movimiento obrero, los movimientos sociales, el Partido Socialista, volver a disputar, dirimir en términos electorales la relación de fuerza aquí en la Argentina. Tenemos 16 meses para las PASO, o sea que todavía falta mucho. La oposición no debe hacerse los rulos, como dice la presidenta, y lo que tenemos por delante es un año de crecimiento económico con indicadores económicos ordenados, retracción de la inflación, empieza a percibirse el salario pautado en paritaria por los trabajadores y los empresarios, cosecha récord. En este momento hay, no sé, creo que eran 5.000, 9.000 camiones en Rosario esperando entrar al puerto, porque se generó una conjunción entre el fin de semana largo y la cantidad de exportadores de materias primas que quieren en este momento colocar lo que va a ser una cosecha récord y además con precio muy elevado de la soja, precio muy elevado de la soja, sí. Claro, que va a generar un movimiento económico en la Argentina muy importante, con el crecimiento industrial que se sigue percibiendo
en la Argentina actual. ¿Qué quiero decir con esto? Eso no, pero bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una situación macroeconómica enderezándose, da la sensación de que la presidenta tiene cada vez más fuerza nuevamente porque es la gran electora del Frente para la Victoria. El debate ese que se planteó sobre Massa, Scioli, es un debate que, no sé, da la sensación que medio amañado, porque diría que en la medida que haya mayor posicionamiento, mejores condiciones macroeconómicas y con el correr del año, la compañía presidenta va a fortalecerse en la capacidad de conducción que en este momento tiene con creces, lo que va a arrojar que el Frente para la Victoria tenga una fórmula consensuada con la presidenta, elegida por la presidenta o mediante internas, que va a hacer que sea muy importante la opción electoral que va a proponer el Frente para la Victoria. Por eso digo, ¿No va a ser la de Scioli? no sabemos, qué sé yo, no sabemos si acá hay una importante electora, la principal electora va a ser la presidenta, y una posibilidad de que todos los candidatos que tiene hoy el Frente para la Victoria, que son muchos y muy buenos, quizás se diriman en internas abiertas. Después le voy a preguntar si hoy Cristina está más preocupada por UNEN, por Scioli o por Massa. Termino en la posición. Creo que es bueno que UNEN se una y haya una opción no peronista en el escenario político argentino. ¿Que se una con Macri? No, eso no sé, lo definen ellos, lo define el macrismo, no soy yo para intervenir en esto, pero creo que le hace bien a la democracia que las opciones no peronistas tengan la madurez de unificarse, lo que le va a hacer bien a la democracia en términos de que no van a estar chocándose para ver quién es más opositora, sino pensar en políticas públicas que le hagan bien al país. O sea, Cristina no está preocupada por UNEN, entonces. Ya si empiezan a elogiar eso, UNEN... Yo creo que le hace bien a la democracia. No les preocupa. Puede hacer una sorpresa, pero no les preocupa. Yo creo que sí. Mario Meoni, no me preocuparía. Intendente de Junín, integrante del Frente Renovador. A ver, ¿cómo se define acá el tablero político? Porque en su caso usted es radical, comparte el espacio de Sergio Massa. Decíamos que Sergio Massa era una de las alternativas del peronismo, pero también está haciendo un corte transversal. Sí, yo creo que él en realidad tiene una raíz justicialista, pero hoy no representa al PJ. Claramente lo ha expresado en las elecciones anteriores y su mensaje es muy claro, digamos. A mí me parece que hay un corte absolutamente transversal entre todos los sectores que tiene que ver cómo damos respuesta a los ciudadanos y no tanto de aparatos, de bandas, de grupos. Yo la verdad veía recién la presentación de UNEN y me dio un poco de nostalgia, ¿no? Porque lo vi a Jairo, a Brandoni, me hacía acordar al 83. Jairo cantando, ¿cómo se llama? La canción de Miguel Ángel Treyes. Así es. Sí. La verdad, creo que hoy hay un paso hacia adelante de la política, que Sergio creo que interpreta perfectamente la necesidad de los ciudadanos y que tiene que estar por encima de las disputas partidarias y que en realidad está poniendo el eje en las discusiones de los temas. Y yo lo que no veo es que efectivamente el resto de los grupos políticos estén pensando en cómo generamos alternativas no electorales en términos de cuántos partidos se juntan de un lado o cuántos se juntan del otro, sino cómo se elige la mejor gente que pueda llevar las mejores ideas para transformar la Argentina que hoy tenemos, que la verdad no comparto nada con lo que dice Gastón del momento económico que estamos viviendo. Yo soy intendente de una ciudad, atiendo todos los días ciudadanos en la puerta de mi casa, en la puerta de la municipalidad. La situación del país no es la que algunos ven, por lo menos es mi visión. Yo respeto la opinión de todos, pero creo que no es así. Y creo que hacia el año que viene en realidad se van a seguir consolidando los espacios, los candidatos que hoy van expresando tal vez de mejor manera los problemas de la gente hoy. Nosotros la verdad no estamos hablando de candidaturas, no estamos trabajando detrás de ninguna candidatura en particular. Naturalmente creo que Sergio, después de la elección que ganó el año pasado, se instala como uno de las alternativas políticas para el año que viene, pero en realidad estamos juntándonos mucho y discutiendo mucho de qué cosas son necesarias hacer para mejorar la Argentina o para evitar que empeore, ¿no? Como el caso del Código Penal. ¿Hay alguna chance, ayer también lo discutíamos, si se unen con Macri y demás, de que haya un acuerdo Scioli y Massa? No, ninguna posibilidad, por lo menos a mí me parece, esto es una opinión muy personal, creo que Scioli representa claramente el gobierno nacional, es claramente un hombre de Cristina, es claramente un hombre del Frente por la Victoria, representa el presente del país hoy y nosotros queremos una renovación del país, queremos superar las etapas que el país está pasando hoy y por lo tanto no hay posibilidades de acuerdo con alguien que representa el hoy.
¿Cuál es un poco la herencia de Cristina? Ahora vamos a discutir, porque yo creo que hay algunas señales de fin de ciclo. ¿Cómo refiero a esto? La propia Cristina, hablando del próximo presidente y que va a dejar un país mejor. Si Cristina quiere dar todas las señales de que ella quiere irse en diciembre del 2015 con un país ordenado. Y está transmitiendo eso. Yo también creo que tiene que haber una estrategia de financiamiento. Cristina está hablando mucho con los inversores internacionales, diciéndole, vamos a buscar dólares en el exterior, lo está haciendo el propio Kicillof. Traigan los dólares y si no confían en nosotros, lo va a pagar el próximo. Es un poco el esquema. Y hace falta los dólares que ingresen ahora para que no sea tan fuerte el ajuste sobre la economía. Y los empresarios, ahora lo vamos a hablar con Aldo Piñarelli y con Ángel Ciaria, pero han sido muy duros los empresarios, que por primera vez esos empresarios que aplaudían a rabiar en Casa de Gobierno, ahora salen con un documento duro, planteando que hay que bajar la inflación y demás, cuando hace 10 minutos, insisto, estaban en Casa de Gobierno aplaudiendo como las focas. Parecen Sergio Massa. ¿Perdón? Los empresarios Martín Lustó, Julio Cobos, podríamos hacer una larga lista de los que estaban hoy en la presentación en ese escenario, que también estuvieron aplaudiendo en Casa de Gobierno. ¿Cuál es la crítica y cuándo empieza la crítica? Digo, tanto para los empresarios como para alguna dirigencia, como para los que hasta ayer, como Sergio Massa, lo vuelvo a decir, no lo digo como chicana, sino para discutir cuál es la diferencia. Vos me preguntabas si era una diferencia con el peronismo, yo te digo no es con el PJ, porque no creo que haya demasiadas diferencias políticas y de concepción y de proyecto entre Sergio Massa y el kirchnerismo. Si no, no hubiese estado. El kirchnerismo fue siempre el kirchnerismo. Yo tengo que reconocer a Gastón que siempre creyó que el kirchnerismo durante los 10 años fue lo mismo. Ahora, titular de ANSES, 2 veces candidato a diputado nacional con Néstor Kirchner, jefe de gabinete, intendente con las mismas boletas, con Daniel Scioli, con Cristina Kirchner, con Néstor Kirchner. ¿Cuándo se dieron cuenta que el modelo no era lo que querían? Porque digo, somos todos gente más o menos razonable e inteligente como para darnos cuenta cuál es el proyecto y el modelo de cada uno. Entonces digo, es cierto, cada uno tiene que decir dónde estuvo, qué hizo y qué no le gustó. Martín Lustó creo que fue pocos meses ministro, Sergio Massa fue muchos años funcionario del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Y voy a tu pregunta, ¿la herencia cuál es? Porque ese es el problema, 10 años de pérdida de oportunidades y ahora lo que quiere Cristina es irse en paz con ella misma, ella salir tranquila del gobierno, hipotecando el futuro del país. El acuerdo con YPF nos va a costar muchísimos miles de millones de dólares que no los va a pagar ni Cristina Kirchner, ni Julio De Vido, ni los titulares de Repsol. Lo va a pagar el pueblo argentino. Eso sí, va a conseguir un acuerdo que le va a posibilitar acceso al mercado de dólares. Eso no es solución, eso es carísimo, me hace acordar al menemismo. A ver, esto decía también en los principios del Frente UNEM, Brandoni, cuando leía, y pegaba muy fuerte con el tema económico, el lanzamiento de UNEM, y haciendo hincapié que la economía de hoy es una economía muy, pero muy complicada. Alcanzar la estabilidad macroeconómica defendiendo el valor de la moneda y el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos, impulsar una profunda reforma impositiva para que paguen más quienes tienen más. Integrar la especulación organizando un sistema financiero puesto al servicio de la producción y el trabajo. Bueno, fuertes críticas a la economía. Parece que la economía no se está viendo de la misma manera desde la oposición que desde el gobierno. Bueno, tienen que convertirse en oposición, no cabe duda, son la oposición. Pero me quedé enganchado con eso del fin de ciclo, porque yo siento que si bien hay cambios, 10 años, 11 años, hacen que las condiciones cambien, siento en esta conversación que algo cambió, pero que algo continúa. ¿Qué es lo que continúa? Continúa la oposición dividida, una fuerte propuesta opositora, alternativa, no peronista, encarnada en UNEM, el espacio de Massa queriendo ocupar el espacio del peronismo federal, una oposición que tuvimos en todo este periodo, una oposición pequeña, porque después aparece la opción entre la versión kirchnerista, la versión peronista, verdaderamente peronista, o peronista según nuestra visión de desarrollo económico, integración, inclusión social, movimiento obrero, desarrollo productivo, con fuertes oposiciones, por supuesto grupos empresarios. No es tan así que todos los grupos empresarios
acompañaron este periodo. En este periodo tuvimos fuertes oposiciones empresarias, sectores rurales, algunos sectores industriales, que alternativamente acompañaban y se oponían. Pero digamos que este escenario de este debate me da la sensación, me hace caer en la cuenta de que seguimos hablando de que es fin de ciclo, 10 años hablando de fin de ciclo, y el ciclo no se agotó nunca, no solo que no se agotó, sino que se enriqueció. Entramos en una etapa de profundización en un momento complejo, y ahora el proceso puede tener modificaciones, hay opciones nuevas, hay nuevas políticas, porque además hemos cambiado de gabinete y bueno, hay ministros nuevos. Pero da la sensación... Cristina también habla ya del próximo presidente. Porque la presidenta no se puede volver a presentar, no cabe duda. Pero es posible, es probable, y cada vez me cae más la ficha, digamos, como se dice en la calle, que el proceso va a continuar porque siguen las condiciones previas. Por supuesto, con oposición dividida, como decía hace un rato, y con el mismo objetivo, que es que finalice el ciclo de desarrollo productivo, de inclusión y de soberanía económica que venimos teniendo. Por eso que lo de mañana va a ser también una muestra de esto que estoy diciendo. Vamos a concluir el proceso de recuperación de YPF. Quizás no sea el centro de las preocupaciones de este programa y de otros programas, pero hoy es uno de los temas que para nosotros tiene que ser vital. Poder tener soberanía energética, tener la empresa líder en el desarrollo económico nacional, y que vertebra el desarrollo del Estado, el desarrollo del movimiento nacional y popular. Para nosotros no es un juego electoral el problema político diario, lleno de imágenes y recursos televisivos, sino que el desarrollo económico, productivo, la recuperación del Estado, el estado de bienestar, la soberanía nacional, vertebra el movimiento de las masas, que va organizando el proceso de soberanía que vimos. Por supuesto, en esto no van a estar de acuerdo los muchachos, y espero que dentro de un rato, una vez que termine de decir esto, digan que no es así. Pero bueno, por supuesto que van a seguir hablando del fin de ciclo. Yo tengo la sensación de que el proceso marcha a mayor unidad en torno al desarrollo del Estado. ¿Quién continúa en el ciclo kirchnerista? ¿Scioli, Massa, Macri o el candidato de UNE? Vos pones el candidato del Frente para la Victoria en uno de los tantos que tiene el Frente para la Victoria, y el Frente para la Victoria con una electora central que es la presidenta que conduce la gran alianza política y social que representa el Frente para la Victoria, también con opciones democráticas que nos ofrecen la alternativa electoral que hemos ungido casi en soledad, porque la mayoría de la oposición en ese momento no la acompañaba, ¿no? Mario Meoni, le hago una pregunta. ¿Cómo se posiciona ante este tablero Sergio Massa? ¿Cómo se posiciona desde el punto de vista de las alianzas políticas? ¿Hay alguna posibilidad de que Massa, si no se acerca a Scioli, se acerque a Macri? Es decir, acá vamos a un escenario donde el Frente Renovador va solo. Hoy por hoy realmente creo que vamos solos. Sinceramente no hay posibilidades. La verdad que creo que Macri tiene un acuerdo cerrado con el radicalismo y con las fuerzas aliadas, cosa que me sorprende muchísimo, porque yo que siempre he sido un fuerte defensor del diálogo de la política con todos los sectores, porque creo que en la Argentina el peor problema que tenemos es que no somos capaces de poder sentar en una mesa a los distintos actores políticos a ponernos de acuerdo sobre 5 ejes principales que necesita el país, y siempre estamos descalificando y cuestionando a aquel que se sienta a hablar. Y cuando me he sentado a charlar con Macri, siendo parte del radicalismo, me han defenestrado. Cuando me he sentado a hablar con la propia Elisa Carrió, me han defenestrado. Lo mismo cuando me he sentado a hablar con el gobierno. Yo la verdad que creo en el diálogo pero sobre la mesa, transparente, digamos, ¿no? Acá siempre los diálogos son oscuros, detrás de bambalinas, sin ponerlos sobre la mesa. Y la verdad es que nosotros hoy no creo que sinceramente preferimos construir una fuerza que sea, reitero, con una base territorial muy fuerte, con representación de intendentes a lo largo y ancho del país, con dirigentes territoriales, y no hablar tanto de dirigentes. La verdad, el futuro del año que viene dará una situación distinta. Yo creo que efectivamente viene una renovación, le gusta a quien le guste y a quien no. Creo que hay un fin de ciclo naturalmente, porque termina la presidenta y eso genera y obliga a un ciclo nuevo, más allá de que el Frente por la Victoria tenga numerosos candidatos a presidente, cada uno encarna una visión distinta. Si bien todos son parte de la misma raíz, en eso te voy a dar la derecha, por supuesto que es así, pero creo que la verdad
nadie nació hoy en la política, todos tenemos historia, lo mismo sucede con lo de UNEN. Digo, ustedes en el comentario antes del bloque hablaban de la alianza. También Acuerdo Cívico en el 2009 fue esto. Hay que tener memoria un poquito más corta. En el 2009 nosotros éramos parte del Acuerdo Cívico. Wiener con el radicalismo. Exactamente. ¿Que gobierna Santa Fe? Sí, totalmente. Y bueno, y en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares se dio el Acuerdo Cívico, no solamente en Santa Fe. Y no llegó a poder sobrevivir hasta las elecciones, porque Elisa Carrió se opuso a todos y generó la ruptura, digamos. Yo la verdad que creo que bienvenido el espacio de UNEN. Sinceramente, yo creo que es bueno que se sumen varios partidos provinciales, como es esto, con el radicalismo, que es un partido nacional. Ojalá que genere una alternativa, una propuesta para que el electorado efectivamente pueda tener un montón de opciones, pero que fundamentalmente podamos construir políticas públicas. Yo la verdad que creo que el fin de ciclo también deja cosas positivas del gobierno. A mí me parece que no es todo, se tira por la ventana, porque la verdad que en la Argentina el ciclo de empezamos de nuevo, tiramos todo y arrancamos, no da para más, y creo que hay cosas en el haber en casi todos los gobiernos. Te diría que excepto en el gobierno de la Rúa, casi todos los gobiernos dejaron cosas positivas para el país. Algunas menos, otras más, algunas que puedo compartir o no, pero creo que efectivamente todas van dejando. Lo que tenemos que tomar son las cosas positivas para ir hacia adelante de una vez por todas, es dejar de hablar del pasado, ¿no? Una pregunta final, Meoni. Massa va a hacer hincapié también en el tema de la lucha contra la corrupción, porque da la sensación de que solo UNEN garantiza acá la lucha contra la corrupción. Pero yo la verdad, discúlpame, Massa, Scioli, sinceramente, o incluso el propio Macri, en todo caso se van a preocupar por el tema económico, pero no en la lucha de la corrupción, o se van a preocupar por el Código Penal o por otras cosas que también son prioridad para la gente. Es más, nosotros tenemos, claramente es una de las políticas principales de Sergio, se lo ha encargado además a Adrián Pérez, a quien tiene una trayectoria muy importante en eso, lo ha sumado al ex fiscal Lanusse para trabajar en ese tema. En nuestros municipios, yo represento el municipio con mayor transparencia medida por distintos organismos en el país en la página web. Ustedes pueden entrar a la página web del municipio de Junín y van a encontrar absolutamente toda la información. Eso mismo lo tenemos en casi todos nuestros municipios y trabajamos en ese mismo sentido. La narrativa política de algunos sectores, el contar la historia permanentemente, se lo dejamos a UNEN. Esa es parte de la política que naturalmente, fundamentalmente el radicalismo, y ese grupo es todo de matriz radical, excepto el socialismo, casi todo tiene la misma matriz, es el de la narración política. Nosotros queremos ejecutar política que le cambien cosas a los ciudadanos. La narración política que siga en UNEN. ¿Qué parte de narrativo tiene denunciar la corrupción? No estoy hablando de la... Sergio Massa denunciar nunca la corrupción, nunca. Contame un caso de corrupción que haya sido denunciado por Sergio Massa. Uno. Mirá, la verdad... Dame uno y me voy contento. Hay un montón de casos, la verdad que no estoy es pelear contra la corrupción de frente. ¿Qué es pelear con la corrupción? No porque hacer denuncias en los medios, como hacen ustedes habitualmente, y no llegar nunca a una... Yo quiero que me digan ustedes una sola persona, decime una sola persona que haya sido condenada por una de las denuncias que ustedes hicieron. No es en los medios, No, y en la Ricardo justicia... Jaime es un delincuente que se está robando el sistema ferroviario y ahí se está. lo compartimos, sí, por supuesto. Bueno, compartimos, pero no hicieron nada ustedes. Te vuelvo a decir, contame una denuncia que haya hecho Sergio Massa, oficialista muchos años o aún en su breve periodo de oposición. Contame una denuncia que haya hecho, porque la corrupción nos está sacando lo que tenemos de esperanza. Vos podés decir, somos distintos, pero si no vas a ser capaz de denunciar ni a propios ni a ajenos, vas a tener en 2 minutos Julio De Vido, Ricardo Jaime, todos reciclados en el gobierno de Sergio Massa. Vos vas a poder contar lo que hiciste en tu municipio, en tu página web. ¿Qué va a hacer Otacé en su página web? Es un problema de Otacé que lo elige la gente de Merlo. Es un problema de espacio político. No, es una cuestión de representatividad y respeto a todo el mundo. Porque si no parece que los únicos electos que son respetados por la gente, que representan fielmente a la gente, son ustedes. Y el resto yo no somos parte de una... Yo te hice una pregunta concreta y vos no me la pudiste contestar. No te la puedo responder porque la verdad no sé que no estoy detrás de cada una de las cosas que ha hecho Sergio en su vida política. Yo pertenezco a otra fuerza política. Soy radical, Sergio me he sumado al Frente Renovador, gobierno nacional, y está trabajando y formando cuadros para la corrupción. Y el tema de la renovación de la justicia, ¿no? Que es necesario, me parece, de todas las fuerzas políticas plantear una renovación profunda de la justicia, pero no más los Ollarvide. Eso es muy importante, que aparezca una reforma judicial compleja,
que aparezca el código, que se debata el código penal. Está bien, Gastón. Eso es muy importante. Ollarvide lo denunciamos 4 Pero ¿por veces. qué? La primera vez lo Así, salvó el eso es muy PJ en el importante. 2001. Vos me pones un caso, el caso. Pero no te voy a el comprometer, debate no te voy a sobre comprometer. Ollarvide, no me voy a poner a discutir Está bien, pero si querés hacemos un programa sobre Ollarvide. No, pero lo está que bien. sí me gusta, digo, Maxi, lo que sí me gusta, vos viste lo que fue el panel hace un rato, estuvo muy bueno. Bueno, listo. Hay un debate de la oposición que abre la cancha para que Ya está bien, pero déjalo aparezcan acá. fuerzas No voy a democráticas. involucrarte para hablar de Ollarvide porque Pero después de lo lo que defiende tenés el Consejo de el la graph Magistratura. ese que pusiste hace un rato. Y no te voy a involucrar ese para hablar de graph- la corrupción. No, porque vos me ese vas a hablar graph de que corrupción. pusiste, el peronismo busca alianza de Macri, no, de Massa con Scioli, Scioli. la verdad que me sorprendió. Quería hablar de eso porque me sorprendió. Mientras que uno va hablando y va argumentando cosas, Sí. te ponen el graph que dice, el peronismo quiere unir a Massa Mirá. con Scioli. ¿Cuál es la base empírica, ¿Te digo quién es? fáctica? ¿Te digo cómo es? De Eduardo esa Duvalde, propuesta? Eduardo Duvalde, que está trabajando con Daniel Scioli, Pero hablemos quiere en serio, que se unan. Eduardo Duvalde es un- y después todos los es un intendentes, fantasma de todos la los intendentes del política. conurbano. que Eduardo están- Duvalde no puede volver a la política Pero, porque además bueno, está trabajando con Scioli. Justamente hablaba de corrupción recién. Son toda Pero está la tra- barra de intendentes y amigos que se Está que se trabajando pasaron con Scioli, está trabajando Pero con es Scioli. un fracaso de la Y política. después todos los Ah, intendentes. Curto Duvalde está se con tuvo que ustedes ir, todavía. además. Y- Curto sigue. Objetivamente, eso Y después- me corrige perdón. el tema de corrupción Mirá, y me pones a Duvalde. Y poner ese perdóname. graph que la verdad es llamativo. La verdad es que Ese- creo- ese graph. creo que no nadie- no es el peronismo el que busca la unidad entre Pero vos me Massa estás y Scioli. preguntando, vos me estás Yo te lo preguntando, digo de verdad, ¿no? todos los intendentes, Unidad todos los posible intendentes entre que Massa forman y parte, Scioli. todos los intendentes que forman parte de tu gobierno, Sí, lo no que todos, quieren, a ver. lo que quieren es que Scioli se junte con Massa, obviamente con Scioli como presidente. No lo Massa conozco, que va primera. esas son versiones que aparecen No, en pero este yo hablé- programa. no, yo hablé con los hablo intendentes de todos tu los gobierno. días, todos los días hablo con intendentes de mi gobierno Sí. y están trabajando fuertemente para que el proceso político Con avance. Ortacé hablabas hasta Mañana hace tengo una poco. reunión con Espinosa, por ejemplo, Sí, y bueno. hablo todos los días con los Bueno, intendentes de Conurbano. pregúntale a Le Espinosa. pregunto todos los días, Preguntale todos los días Espinosa qué con ellos. quiere. Hoy tuve una reunión importante con Mario, entre ellos con Pereira. Todos los días Está bien. hablamos con los intendentes. Preguntale a todos que quieren porque tal vez el día de mañana Pero te además, vayas a preguntar. no se lo hagan vas a los tener en el rulos, como frente dice la renovador. presidenta, que tenemos una perspectiva política muy importante y veo que este debate con una oposición dividida le da perspectiva también a cada una de las fuerzas. Un radicalismo unificado con otros sectores progresistas en un frente, un sector como el Frente Renovador que ocupa un espacio que hoy caracterizaba como el peronismo federal. Y después No, está el eso no es macrismo que Bien. es una fuerza política que hay que reconocer, tiene presencia en la vida política argentina. Gracias. Gracias a vos, Gastón, la verdad es muy enriquecedor el debate. Y discutir Lo cómo tuyo- hacemos para lo- arreglar la economía. Lo del graph ese, fantástico. ¿Qué cosa? ¿El graf? Estuvo genial. Ese de que el peronismo busca la unidad de masa con Scioli, ¿no? Es lo que quiere Scioli, que Massa vaya de gobernador en la provincia de Buenos Aires y Scioli presidente. No Es lo que quiere Scioli y lo que quieren todos los intendentes, No resiste la que si prueba. enfrentan a Massa pueden perder sus intendencias, como ocurrió en la última elección. Te respeto la posición. Perdieron, mirá, perdieron Pero respeto la posición. perdieron en No Avellaneda, resiste ninguna prueba. perdieron en Quilmes, ¿Quién? perdieron en Lanús. En una legislativa. ¿Sabes lo que es una general? Está bien. Con la militancia puesta en la calle a construir desde una... Y con en la Scioli- economía, y como con Scioli dice... liderando el kirchnerismo. No, con el kirchnerismo liderado por la presidenta de la Nación, con un frente grande construido por el conjunto de Pero la si la militancia y la presidenta se va a su casa, como dice la presidenta. Pero es la Constitución, la presidenta se conducción va. del proceso político. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. A ver, mira este informe, vamos a hablar con Ángel Ciara y con Aldo Piñanelli. ¿Los empresarios se le animan a Cristina? ¿Hay un final de ciclo? Cristina Fernández de Kirchner sabe que ya comenzó la etapa del fin de ciclo para su gobierno. El final de la era kirchnerista no es solo un deseo de la oposición y de los empresarios que conspiran contra la Casa Rosada. Ahora también aparece en los discursos presidenciales. Esto es lo que quiero dejarle al próximo presidente, un país mucho mejor del que nos tocó encontrar a nosotros. Esa va a ser la mejor herencia. Cristina sorprendió al auditorio de la Casa Rosada cuando habló de lo que dejará el próximo presidente y cuando apareció declararse presidente de cara a la pelea por la sucesión que ya comenzó en el peronismo. Con Daniel Scioli y Sergio Massa en campaña permanente, la jefa de Estado aún no decidió si apostará sus fichas por algún candidato para que la reemplace.
El discurso sobre la herencia de Cristina coincidió con el primer pronunciamiento público del empresariado, que se nuclea dentro del Foro de Convergencia. La Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, la Asociación Empresaria Argentina, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Banca Extranjera firmaron un documento conjunto. El gran ausente fue Jorge Brito, el presidente de la Asociación de Bancos Nacionales, al que Cristina suele cuestionar en sus actos. El mensaje del nuevo foro está dirigido a toda la clase política, pero parece enumerar las asignaturas pendientes que deja el kirchnerismo. Fortalecimiento del federalismo, respeto a la propiedad privada, división de poderes, libertad de prensa, inseguridad, pobreza y la madre de todas las batallas, el combate contra la inflación. Aunque dijo que aún no recibió el documento, el jefe de gabinete Jorge Capitanich le respondió a los firmantes de manera fulminante. En cuestiones de carácter institucional pareciera una tautología, y en el caso concreto, desde el punto de vista de inflación, la mejor contribución que pueden hacer los empresarios es no aumentar los precios de los bienes y servicios que producen. Creo que esa es la mejor contribución que pueden hacer. ¿Cuál será la herencia de Cristina? ¿En qué consistirá la autocrítica que los empresarios estarán dispuestos a hacer? ¿Qué margen tendrá el próximo presidente para gobernar? Bien, ya estamos con Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central y hoy integrante de los equipos económicos de Sergio Massa. Y a este hombre que ven acá es Ángel Seara, que es el hombre clave en términos económicos de Hermes Wiener. Si se quiere, la carta secreta de Wiener tiene mucha confianza en Seara, tiene mucha experiencia de gestión, ha sido durante muchos años ministro de Economía de Hermes Wiener y de Antonio Bonfatti en Santa Fe, y la verdad que me interesa la opinión de los dos desde la oposición respecto a algunos temas económicos claves. No sé si quiere empezar Seara. Yo decía, hay un cambio, porque Mañeto siempre estuvo enfrentando, desde el 2007, antes eran amigos, ¿no?, con Kirchner, pero enfrentando al gobierno y también la sociedad rural, la Federación Agraria. Que firmen ese documento de empresarios, todo el resto que aplaudía, significa que están avisorando que algo está pasando en el escenario político. Pero me interesa la economía. ¿Qué se hace con la inflación? ¿Qué se hace con el dólar este año? ¿Qué se hace sobre todo con una economía que está languideciendo, es decir, que está volando muy, muy bajito? Bueno, el documento de los industriales, empresarios, no hace más que reconocer el fracaso de la década. Nosotros mencionamos a esto como habernos consumido la bonanza, es decir, fue una ilusión de crecimiento sin desarrollo, es decir, gastamos mucho, la gente tuvo algún mejor nivel de vida, seguramente eso es positivo, pero no dejamos nada para después. En este sentido, el corto plazo se asumió como lo importante, no como lo urgente, y se dejó para alguna vez el desarrollo económico y el largo plazo. Por esta razón, el relato que recién escuchábamos, no sé, me parecía de otro mundo, de otro país. Es decir, es una situación que hoy es incontrovertible que no estamos creciendo y es incontrovertible que la inflación continúa. Hablar de desaceleración de la inflación porque pasamos en marzo del 3 o 3,5 al 2,6 me parece realmente un artilugio falaz. Lo importante es que en el primer trimestre tuvimos el 10% de inflación y después de la devaluación de enero el tipo de cambio permanece en 8 pesos. Esto me hace acordar aquello de lo ya visto, lo que se menciona como el déjà vu. En poco tiempo más vamos a estar de nuevo en enero, porque la solución que se le quiso dar al problema es una solución espasmódica. Tanto es así, y seguramente Aldo lo va a corroborar seguramente, que esta idea de tener políticas estancas, una política monetaria que no se contrapone y no se adecua con una política fiscal consistente, termina que ahora tengamos que bajar las tasas de interés cuando antes las tuvimos que subir. Y seguramente va a terminar con que vamos a tener que insistir en un deslizamiento del tipo de cambio porque el tipo de cambio comienza
a apreciarse, con lo cual volvemos otra vez a tener el problema de balanza comercial y tenemos otra vez el deterioro del tipo de cambio por una inflación no contenida. Creo que esto lo que pone de manifiesto es esta inexistencia de una política económica consistente, adecuada, integrada, planeada estratégicamente en términos de cuáles son los instrumentos que hay que mover, en qué tiempo y para qué actores estar induciendo un comportamiento distinto. Eso no existe en la política económica de nuestro país en este gobierno. Ahí está, el economista, el ministro de Economía de Wiener, el hombre de confianza en términos económicos de Hermes Wiener, muy duro respecto al diagnóstico de la economía. Aldo Piñanelli, de los equipos hoy de Sergio Massa, ¿coincide un poco con el diagnóstico? Sí, absolutamente. Muy buen diagnóstico, coincido plenamente con el planteo que hace acá el ministro. Nosotros estamos planteando en ese sentido tener que tomar decisiones muy profundas en lo económico, fundamentalmente en términos fiscales, en términos monetarios, financieros y de política de ingresos. Creo que lo que le hace falta al país en estos momentos es un verdadero plan de estabilidad. El plan de estabilidad tiene siempre 4 patas fundamentales: el plan monetario, el plan cambiario, el plan de ingresos y el plan fiscal. En el plan monetario y cambiario, el Banco Central, a fin de enero, vos sabés que yo desde que se designó a Fábregas y a Kicillof ministro y a otro presidente del Banco Central, yo le puse una ficha a Fábregas y no así a Kicillof, porque no me genera ninguna confianza. Lamentablemente el tiempo me dio la razón, el Central hizo los deberes a fin de enero, hizo lo que pudo, subiendo la tasa, devaluando, restringiendo el exceso monetario, obligando a los bancos a vender los excesos de dólares, y eso que logró una cierta estabilidad en el tipo de cambio, un achicamiento de la brecha, pero no fue aprovechado por el resto del gabinete económico. Entonces vemos muchas acechanzas al esquema económico en la Argentina, y creo que va a ser fundamental, primero, entre todos los dirigentes y fundamentalmente todos los candidatos de la oposición al gobierno, lograr un mínimo de acuerdo en algunas políticas básicas, en la cual la Argentina no puede salir: política fiscal, el sistema educativo que vamos a hacer con la reinserción de Argentina a nivel internacional, y a partir de ahí, el que gane y sea gobierno, yo creo que va a ser Sergio Massa, el futuro presidente de los argentinos, pero quien sea quien gane, creo que tiene que llamar a un gran acuerdo, primero entre todos los partidos políticos y después donde esté sentado en la mesa el empresariado, los sindicatos y el Estado, y fijar una política económica, un programa, un planeamiento que permita a la Argentina ser lo que debe ser, porque también el contexto internacional, aún hoy, y lo va a ser por varios años más, es muy favorable para la Argentina. Estamos perdiendo esa oportunidad. Nosotros tenemos nuestro equipo, nuestras experiencias, muchos de los que estamos en el equipo con Sergio Massa, como el caso de Lavagna, Miguel Peirano, de Mendiguren, Ricardo Delgado, estuvimos en el manejo de la crisis del 2002. Lamentablemente tenemos que escuchar comentarios de la Presidenta diciendo que encontró un infierno, cuando es muy doloroso para los que expusimos nuestro cuerpo, nuestra dignidad y nuestros conocimientos de manejar la profunda crisis del 2002. Le hemos dejado en el 2003 un país que ya crecía, un país que tenía una inflación del 3% anual. Me llama la atención, uno de los integrantes de un gran amigo mío, que es Alfonso Pratgay, formó parte de esos equipos. Creo que está dadas las condiciones para los que sucedamos a este gobierno, hagamos las cosas bien. Y yo particularmente, vos sabés que yo soy peronista, milito en el peronismo desde que nací, soy hijo de un militar peronista dado de baja en el 55, pero yo celebro en términos políticos el lanzamiento de UNEM, porque creo que fortalece a la política argentina. Ahora le pregunto a Ángel Ciara, ministro de Economía de Wiener, ¿qué se hace en el corto plazo para tratar de compensar el tema de caída de ingresos e inflación? ¿Qué se hace con las jubilaciones, con la asignación por hijo, con el piso del impuesto a las ganancias? No, claro, cuando uno tiene que plantear, como decía Aldo, un plan de estabilidad integral, tiene que
cuidar quiénes son los que asumen los costos de estas fricciones que se generan cuando uno tiene que recuperar estabilidades de variables macroeconómicas que se ha perdido por actitudes y comportamientos equivocados en el pasado. Evidentemente que una política progresista tiene que atender a los que menos tienen, tiene que tratar que los costos sean cubiertos por los que más tienen y tiene que tratar de proteger a aquellos más castigados. En ese sentido no hay ninguna duda que cualquier plan de estabilización tiene que tener, como decía Aldo, una política de ingresos adecuada para tratar de contener y proteger a los más desprotegidos. Hoy hace falta un plan de estabilización directamente. No me cabe ninguna duda que es así. Nosotros hablamos de un plan de desinflación. En este sentido lo planteamos como una verdadera mecanismo de relojería para tratar de contener a los que menos tienen, a los que no tienen que pagar los costos, y tratar de encontrar mecanismos para que, a través incluso de una reforma importante impositiva, los que más tienen sean los que más paguen. Eso está claro en el documento que se leyó parte en estos momentos, y creo que en ese documento también se habla de la recuperación del diálogo, también se habla de la búsqueda de los consensos, también se habla de las políticas de Estado, y lo que es más importante, y en este sentido me parece fundamental, romper con esta insidia de comparar a nuestra agrupación y al UNEN con la Alianza. Yo creo que aquí hay que ser muy cuidadoso, son momentos históricos distintos, no se pueden hacer comparaciones ahistóricas, hay un contenido programático claro que está dado en el documento que se leyó, y además hay otra cosa importante, hay equipos. Hay grupos de trabajo que se conocen de mucho tiempo y que pueden responder con mucha solvencia, con eficacia y con responsabilidad a los requerimientos de la historia, de la hora que le va a tocar vivir. Esperen un segundito, Ciara, Aldo Piñanelli, tengo que ir volando una tanda de 1 minuto y cuando volvamos vamos a hablar. Está bien, no me hable, che, me vuelven loco hablando por acá, ¿ok? Cuando volvamos vamos a hablar de qué tiene que hacer el gobierno con el dólar, con los subsidios, y cómo hace para tratar de desinflar la economía, es decir, para que en este año ya la inflación tenga una tendencia descendente. Ya volvemos, no te vayas. Y Somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Obesidad, diabetes, Fundación DAT, dirigida por la doctora Viviana Baranchuk, 4547-3877. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED.
en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Neuquén, la provincia con mayor potencial de gas y petróleo no convencional del mundo. Aquí, como en toda la Argentina, subastas industriales ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Definimos la tasa de... Estoy como un poquito tiempo para el cierre con Ángel Ciara y con Aldo Piñanelli. Decía, ¿cuáles son los 2 o 3 puntos que debe hacer el gobierno ahora con temas subsidios, inflación y dólar? Creo que nosotros tenemos que entender que para que una política económica sea efectiva, el equipo económico y el gobierno tienen que tener credibilidad. No hay mejor ancla para las expectativas inflacionarias, tanto para la inercial adaptativa como para las racionales, que tener credibilidad. Si no hay credibilidad en el gobierno, en sus hombres y en las políticas que se ponen en juego, evidentemente es muy difícil que podamos tener una política de desinflación que conduzca, y esto, seamos sinceros con nosotros mismos. Nosotros tenemos que plantear una política de desinflación para lograr una inflación de un dígito en los próximos 4 o 5 años. No lo vamos a lograr pasar de una historia de años de 25 o 30% pasar a un dígito el año que viene o a fin de año. Creo que en este sentido la seriedad y la credibilidad impone que digamos las cosas tal como son. Aldo Piñanelli. Mira, la madre de todas las batallas es acá lo fiscal. En el año 2013 hubo un déficit de 130.000 millones de pesos, equivalente a los subsidios económicos y equivalente a lo que emitió el Banco Central para financiar el déficit. Hay un serio problema en los subsidios. Y cuando hablo de subsidios económicos. Los subsidios sociales son menos de la mitad de los subsidios económicos. Entonces, yo los subsidios sociales los dejo, pero los voy a readecuar para que la gente trabaje, no el plan descansar como ahora, un verdadero plan trabajar. Y el tema de los subsidios es fundamental, buscar que lo paguen los que más tienen, que es lo que hay que hacer, y a partir de ahí buscar una política monetaria más coherente y reinsertar fundamentalmente a la Argentina, porque lo que necesita la Argentina, aparte de esto, es un shock de inversiones para que vengan los capitales, y hay una gran oportunidad, no la desaprovechemos. Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando una tanda, ya volvemos, no te vayas. Todos los días, las noticias como vos las querés leer. Estés donde estés, viví el nuevo diario26.com. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24%? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. Nosotros tenemos el estilo del esfuerzo. Aportamos el esfuerzo, que es la cultura que me dieron mis padres. O sea, si había algo que hacer en el día y por qué circunstancia no se hacía, no se iba a la casa hasta que no terminaba. Prendían las luces y seguía trabajando a la noche. Detener una obra es delito, porque la fecha final no se modifica. El 10 de agosto, por acá tiene que salir la laguna de Abanizar. Y salió. Soy Franco Colucci y trabajo en el kilómetro 8010 de Techín. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000.
que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. Zaira, ¿tenés Telecentro Play? Sí, es genial. Puedo ver todo lo que quiero cuando quiero. Aparte, cuando viajo me conecto en el hotel desde la compu o la tablet y también desde mi celular. Puedo ver pelis, deportes, documentales, series. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Y Telecentro Play con más de 5.000 títulos disponibles. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Todos los días, las noticias como vos las querés leer. Estés donde estés, viví el nuevo diario26.com. Nos quedamos sin tiempo, nos pasamos, le pedimos disculpas a Alfredo Leuco que ya llega con él. Le doy mi palabra a la pantalla de Canal 26, quédense con él, nos vemos mañana, chau.